no hace falta decir que estoy muy agradecida de esta invitación y de estar con todos estos sabios jóvenes y jóvenes de espíritu y jóvenes de cuerpo, ¿no? Y no es una conferencia propiamente lo que voy a impartir, sino que es una charla y más a estas horas de la tarde y, digamos, he tomado como pie casi a manera de provocación, ¿no? Pues la propuesta que nos hizo José Luis sobre la primera escuela de Salamanca y la posible vinculación con Alfonso de Cartagena y, y el punto de partida es, ¿hay vinculación? Y si la hay, ¿cómo la hay? ¿Y qué concepto tenía Cartagena de lo que podía ser una escuela? Hay una escuela de Cartagena de pensamiento que fue transmitida a la Universidad de Salamanca, que era su alma mater. Bueno, estas son las preguntas que yo me he hecho y el resultado es, como verán, y lo que deseo repasar esta información y luego provisionalmente proponer una serie de hipótesis o de conclusiones, es que hay una paradoja enorme entre la fama, el prestigio de Alfonso de Cartagena como intelectual, voy a utilizar la palabra intelectual en lugar de humanista para evitar controversias, alfonsinas o no, en la Castilla del siglo XV, esencialmente en la primera mitad o los dos tercios primeros del siglo XV, que contrasta con la ausencia de evidencia textual, mucho más llamativa de lo que yo hubiera pensado, y como saben algunos de ustedes, allá lejanamente en el año 91 hice una ordenación de manuscritos que hay que completar, evidentemente, sobre todo con los textos latinos, ¿no? Muchos de ellos descubiertos y editados por Tomás, o redescubiertos y editados por Tomás, pero, digamos, donde creo hice una ordenación de su producción y de los testimonios que nos habían dejado, que habían quedado, y al volver sobre ello, gracias a esta invitación de José Luis, pues tengo que decir que he quedado incluso sorprendida ante la falta de evidencia textual de la circulación de las obras de Cartagena. Lo primero que hice es mirar cuántos manuscritos quedan de Cartagena en la Biblioteca de Salamanca, y solamente hay 9. 39, tienen aquí ustedes la lista, ¿no? El oracional con las glosas sobre Juan Crisóstomo y el Salmo, el Doctrinal de Caballeros. Esto procede, por cierto, de la biblioteca de Diego de Anaya, que fue donada en 1429 al Colegio San Bartolomé. El Doctrinal de Caballero, 4 códices con manuscritos de Séneca, por lo menos uno de ellos procede de la biblioteca de Luis de Acuña, que fue donada en 1496 y fue obispo de Burgos, y parece que esta podría ser la conexión más que Salamanca propiamente, y el Defensorium, con, por cierto, rica con la obra de Lope de Barrientos, copiada conjuntamente, también de Diego de Anaya, quizás otra copia de Acuña que aparece en el inventario de López Martínez de la biblioteca de Luis de Acuña, pero que yo no he podido localizar en la biblioteca de Salamanca. Un códice, y aquí vienen otros 2 códices que en realidad incluyen obras de Cartagena, pero que están incluidas porque forman parte, vamos a decir así, de las obras de otros autores, que son Sánchez de Arévalo, que esto es un códice prácticamente de todas sus obras, incluye la Cuestión Hortolana, de la que solamente existen 2 manuscritos, este y otra en el Vaticano, es decir, directamente derivados de Sánchez de Arévalo, y no con una conexión directa con Cartagena, y las obras de Juan de Segovia, que también donó su biblioteca a la Universidad de Salamanca y que compartió espacio primero en Basilea y después en la polémica sobre el Estatuto de Toledo. Por tanto, un rastro, diríamos, mínimo. Aún más sorprendente para mí ha sido revisar, tengo que revisar otras bibliotecas nobiliarias, pero las más evidentes, Pérez de Guzmán, solamente tenía un códice con las traducciones de Séneca, encabezado por David Beata, y la Anocefalosis, pero que tiene que ser una copia bastante tardía. El Conde de Haro, que estudió la biblioteca Jeremy Lawrence y después
hay por lo menos una docena de trabajos sobre esa biblioteca. También solamente tiene el Memoriale Virtutum, quizás 2 copias, dice Jeremy, la glosa San Juan Crisóstomo, quizás Juan Racional, las traducciones de Séneca, que aparece reduplicado en el inventario, y, como ha dicho también Tomás, pues Fernando Díaz de Olmedo, que se hace enterrar, por cierto, imitando al propio Cartagena, y hablaré de esto de la imitación del personaje, de su figura intelectual y de sus acciones como gestos sociales y intelectuales, con 2 obras de Cartagena precisamente, y sabemos entonces que las tenía. Pero realmente es muy poco el testimonio material, ¿no? Ahora que los filólogos tenemos tanta afición a la cultura material, pues la cultura material en sí muestra una sorprendente escasez. Y esto, si se contrasta con lo que sabemos de los manuscritos, sabemos Séneca es la obra más popular, con diferencia, de Cartagena, de las traducciones en los diferentes compendios. Los discursos, sobre todo de la preeminencia, pero también de las alegaciones, el doctrinal de caballeros, que no deja de ser un compendio legal y por tanto tiene un uso práctico. No sé si ustedes han utilizado el filología con estos fines que a mí me divierten, que es, mira, por ejemplo, ¿cuál es la obra que más copias tiene, se han conservado de una obra castellana? Pues son las 7 partidas, que además se traduce al gallego, al portugués, al catalán. Siempre Jeremy recuerda, ¿no?, que en California las 7 partidas aún están vigentes como ley. Pero claro, es una obra legal que es una obra profesional que tienen de consulta y por tanto es más fácil que se haya conservado. Dijeron que cuando yo hice la edición, en mi ingenuidad de doctoranda, pues pensaba que había muy pocas copias, pero ahora me doy cuenta que había bastantes, aunque en la impresión no aparece el nombre de Cartagena, y después, con menos cantidad de copias, hay el oracional, Memorial y Virtud, que tiene muchas en realidad, teniendo en cuenta lo que es. Las declamaciones, por ejemplo, sobre la ética de Aristóteles, solamente hay 2 copias que se nos han conservado. Y además, esto me hace pensar, también después de haber editado con Jeremy el Memoriale, que estas obras tenían como destino un público internacional y van asociadas al Concilio de Basilea de manera muy destacada, o con personas, digamos, personajes intelectuales que él conoció allí, y se conservan en lo que yo llamo el itinerarium conciliarum basiliensis, es decir, en Suiza y en el antiguo Sacro Imperio Germánico. No sé si se conservan mejor las copias o tiene que ver con esta proyección internacional, ¿no? Ahora que también en la universidad nos empujan tanto a internacionalizarnos, pues esto es lo que hizo Cartagena. Fue a Basilea, se internacionalizó y volvió famoso. O sea que no le fue tan mal. Claro, yo creo que además en Basilea, Cartagena, que era un hombre no tan joven, tenía 38 años cuando empezó a escribir, digamos, tiene una especie, bueno, en Basilea es aún mayor, tiene casi 50, tiene una especie de revelación de lo que es formar una comunidad intelectual. Ve a todos estos humanistas italianos que se dedican a buscar códices, él mismo los imita, ¿no? Pasa que lo que hace es buscar precisamente los códices de los concilios toledanos, que él conocía muy bien porque los hizo copiar allí en Suiza, en Basilea, y funda a su vuelta, y también, digamos, siguiendo el criterio ciceroniano de combinar ocio literario y política, sobre todo cuando empieza a ser, voy a decirlo así, relegado en la corte castellana, quizás porque empieza a tener reticencias hacia Álvaro de Luna, pero también con otros personajes, y funda lo que yo llamo la Escuela de Cartagena, que tiene un lugar. Entonces, como soy filóloga, pues he mirado en el diccionario de la Real Academia cuál es el significado de escuela. Que ya sé que la Escuela de Salamanca tiene una bibliografía que os he puesto en la bibliografía realizada en colaboración con Romero, por José Luis Ejío, que tiene no sé cuántos centenares de entradas sobre qué es la Escuela de Salamanca. O sea,
Esto es lo primero, creo que tendríamos que dilucidar. Yo no me voy a detener en qué es la Escuela de Salamanca, pero sí qué quiere decir escuela. Y fijaros que el primer significado que da el diccionario de la Real Academia es lo relaciona con ocio. Claro. Y Cartagena va a fundar una escuela que consiste en cultivar el ocio literario, pero también una cierta profesionalidad como letrado para la corte y para la iglesia. Y es esta combinación, yo creo, lo que constituye el meollo de la empresa de Cartagena. Y la Academia no dice es un lugar físico, por metonimia, esto las agrupaciones las he hecho yo, pero es un lugar, digamos, un método, un sistema, una doctrina, un conjunto de discípulos y hay también el significado de Schola Regis o Aula Curialum, que es un concepto que viene de los visigodos, que es, digamos, el conjunto de consejeros que rodean al rey y que con el tiempo precisamente se transforman en estos letrados del Consejo Real y de la Cancillería y de los que forma parte Cartagena. Y claro, yo me he inventado ese término que es Schola Nobilis, que es que estos nobles empiezan a trasladar, ¿no? Esto es un fenómeno que está estudiado por los historiadores, que la corte se convierte en un modelo social que es imitado por los nobles y en el caso de la primera mitad del siglo XV castellano, donde hay toda una serie de revueltas y, digamos, corpúsculos enfrentados, pues cada uno de estos linajes establecen en el solar de la casa un centro, digamos, donde forman, lo que después será la escuela de pajes en el siglo XVII, que forman estos nobles que les envían normalmente familiares de verdad, de sangre, ¿no? Como por ejemplo, como Id Manrique, ¿no? Que dice que él estudió o se formó en la escuela del famoso maestro, su hermano Rodrigo Manrique, maestre de Santiago. Y yo, en mi edición de Jorge Manrique no lo dice con estas palabras, pero viene a decir que él se formó con Gómez Manrique de la misma manera que Gómez Manrique se había formado con Rodrigo. Y ahí comparten una biblioteca, comparten una formación. Esto crea lo que llaman en inglés el fosterage, ¿no? Que es una especie como de adopción intelectual y espiritual y linajística, ¿no? De estos sobrinos o primos y nos importa. ¿Este es un modelo para Cartagena? Yo creo que sí. Es un modelo muy lejano de la universidad institucionalizada. Es un modelo claramente nobiliario y es un modelo, por tanto, al que Cartagena aspira por razones sociales, porque los Santa María se declaran, ¿no?, descendientes de Jalibí, que ellos dicen que son sacerdotes, aunque sean los Cohen, y que pertenecen al linaje real de la casa de David, que no es poca pretensión. Y además tiene otro modelo. Un modelo que curiosamente, a pesar de que ahora hay muy buena bibliografía sobre hospitales, hay una tesis dirigida por la profesora Cristina Jular de Villagrasa sobre el modelo hospitalario y el Hospital del Rey en Burgos, que es un palacio, ¿no?, que fue fundado por Alfonso VII, con el honor de Aquitania, y establece los estatutos, ojo, que ha de haber, es un hospital para pobres, sí, pero la dirección, voy a decirlo así, está a cargo de 12 caballeros nobles que tienen un comendador. Este es exactamente el modelo del Hospital de la Veracruz. Yo creo que nadie ha señalado esta conexión. Claro, cuando Cartagena escribe la epístola al conde de Haro le está diciendo, a ver, te voy a copiar, dame aquí qué tengo que hacer. Y el Hospital de la Veracruz, aparte de que en la epístola, pues Cartagena le da indicaciones de qué tipo de literatura, de libros debe tener allí para la formación devocional y ética y nobiliaria de estos caballeros, pues sigue exactamente la misma estructura. Y no sé, mirando cosas sobre el Hospital del Rey, pues me he dado cuenta que es esto, y esto es una cosa que no fundó Cartagena, sino que viene de los estatutos de Alfonso VII, que le dio muchos problemas. El otro modelo, la otra relación obvia es que el Hospital del Rey dependía de las abadesas de las huelgas de Burgos.
igual que el Hospital de la Veracruz no dependía, pero había surgido al lado, y es anterior, al monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar. Es decir, el modelo es idéntico, es un modelo mixto, un modelo nobiliario, es un modelo de acogimiento, pero también de reserva social en el Camino de Santiago ambos. Había otros modelos hospitalarios, solamente he citado aquí porque es muy conocido el Hospital de Santa María Magdalena, que hay varios, pero el más famoso se funda en Cuéllar por un familiar precisamente de Benedicto XIII, y este sí que es un hospital para pobres, hay becas, es para enseñar a leer y escribir, y este modelo se extiende como forma de escuela primaria, vamos a decirlo así, todavía en tiempo de los Reyes Católicos hasta Almería. Esto me ha sorprendido mucho. Hay bastantes. Claro, Cartagena, que aquí le estamos dedicando la atención que se merece, yo creo, es una figura señera, pero no es una figura aislada. Esto también me lo ha hecho pensar José Luis, ¿no?, cuando hablaba de Francisco de Vitoria. No es una figura que surge de la nada, sino que él tiene un capital social, vamos a decirlo así en términos gordianos, enorme. Es hijo del obispo de Burgos, antes gran rabino de Burgos, pero además es hermano de Gonzalo de Santa María, que es obispo de Palencia y que había estado antes en el Concilio de Constanza, y que, por cierto, había tenido intervenciones muy en paralelo, aunque no nos piden testimonios escritos más que indirectos, a los que después hará Afonso en Basilea, y, digamos, está rodeado por un clan, ¿no?, como lo ha llamado Montserrat Piera, que constituye una comunidad en sí misma de letrados, de escritores y de personas, digamos, que tienen un poder administrativo en la Iglesia y en la corte muy alto. Por tanto, no es él que triunfa así de la nada, sino que está rodeado de una red familiar, pero también clientelar. Y además se convierte en un orator, es decir, en un embajador. Esta es la primera definición de Cartagena. Él es un orator. A él lo que interesa es convencer, persuadir a otros de tomar decisiones políticas. Y la primera embajada, ¿no?, la de Portugal, donde él traduce a Cicerón, ¿no?, el prólogo pues utiliza este tópico del ocio literario que lo ha sacado del propio Cicerón. Pero ¿qué hace? Se da cuenta que la cultura es una forma de vinculación social por arriba y por abajo. ¿Y qué permite esto? Crear una comunidad de pares. Cartagena es, en términos intelectuales, igual al Marqués de Santillana, igual a Fernán Pérez de Guzmán, igual al rey Juan II. Igual también a Juan Alfonso de Zamora, que es secretario, pero esto rompe estas divisiones tremendas, estas tensiones que había en el siglo XV, y permite, por ejemplo, que Cartagena, de manera muy sutil y muy hábil, como decía el profesor Villalobos, escribe, vamos a decir así, un tratado diciéndole a Fernán Pérez de Guzmán, pues no hagas el loco y no seas un vasallo rebelde, y aquí hay que obedecer a la monarquía. Y hace lo mismo con Gómez de Sandoval en el Doctrinal de Caballeros. El Doctrinal de Caballeros está contra una persona que es famosa porque se dedica a justear y a ocasionar alborotos. Esto solamente lo puede hacer porque tiene esta visión de que de esta forma crea una red afectiva y social que permite mantener una cohesión por encima de las divisiones políticas, y él intenta también religiosas después con el asunto de los conversos. Su itinerario le permite coincidir con numerosas personalidades. Esto no es una lista exhaustiva, estoy intentando proyectarlo en una red social a través de un programa de estos que permite visualizarlo, pero hay que todavía meter bastantes, y como veis, pues todos son personas realmente de primera línea. Ahora bien, en esta escuela en el Hospital del Rey, él selecciona a estos jóvenes intelectuales, a veces, casi siempre, digamos, de clases sociales no elevadas. Podemos discutir si Rodríguez Sánchez Tarévalo, como él dice, era hijo de un prestigioso líder de su comunidad, pero bueno, Arévalo es una aldea ahí en Segovia, a la de Santa María de la Nieva, o sea que
muy libre tampoco. Sí, bueno, antes era segundo. Alfonso de Palencia, lo mismo, Fernando y Alfonso de la Torre y Diego de Almela, que será su discípulo más fiel, el que más cerca va a seguir el modelo de Cartagena y el que va a continuar las obras que él dejó incompletas. Pero que no era familiar de Cartagena, era familiar de Pablo de Santa María, es decir, es de Murcia y, digamos, había entrado muy joven en el entorno de Pablo de Santa María. Por eso cuando digo capital social de Pablo de Santa María es una cosa que Alfonso de Cartagena tiene muy en cuenta y aprovecha bastante adecuadamente. ¿Qué deja Cartagena como escuela? ¿No? Una doctrina, unos discípulos, un lugar, una biblioteca, ¿no? Que en la epístola dice que acude a su biblioteca como los nobles acuden a la caballeriza en busca de armas. Esto también es importante, la metáfora que siempre utiliza igualando los letrados a los caballeros. No voy a entrar en la fama póstuma, que el profesor Guillermo Lorenz va a entrar en mucho más detalle, pero sí que, fijaros, como Fernán Pérez Guzmán, que por cierto dedica también otros poemas a Alvar García de Santa María, etcétera, es decir, no solo a Alfonso de Cartagena, sino a otros miembros del clan, le llama valiente caballero. Valiente caballero, porque él ha utilizado la palabra para esgrimir, ¿no? Argumentos que valen tanto como las propias armas. Tampoco voy a entrar en el texto de Fernando de la Torre, que también lo va a comentar el profesor Jeremy Lores, pero sí que es también llamativo el hecho de que algunos de estos discípulos directos, ahora entraré en los que sí que le citan o por lo menos dejan aflorar la huella de Cartagena, los que no lo hacen. Por ejemplo, el más llamativo para mí es Alfonso de Palencia, que en una carta donde Trebisonda le pregunta directamente sobre la controversia alfonsina, él no menciona a Alfonso de Cartagena. Sí, es una disputa muy famosa y seguro, recuerdo haber oído de ti muchas veces que Leonardo tradujo los libros de la ética con bastante pulcritud, comprobación digna de que la hagas tú solo, es cuando sale la traducción de Adriropoulos, ¿no? Que provoca la reacción contraria de Trebisonda, que era bastante combativo, por cierto, pero no cita. Y además habla o sea, que ha leído los textos, está claro, porque habla del summum bonum, que es uno de los lugares cruciales, ¿no? De la discusión. Y, bueno, dice esto, no tendría que haber ocurrido esta disputa, pero los jóvenes, dice, les gusta discutir y por esto hubo esta disputa que no tenía que haber ocurrido. En realidad hay una actitud de censura hacia Cartagena, que al fin y al cabo es quien se enfrenta a Bruni. Bueno, hay dos cartas muy seguidas, o sea que la respuesta es a correvuela, y incluso dice, no, estos jóvenes que se atreven a corregir a los de mayor sabiduría. Bueno, aquí el joven es Cartagena, y hay una censura bastante directa a Cartagena. Claro, diciendo la televisión, igual que a ti te están criticando, pues cómo osaban criticar a Bruni. Hablaba, ¿no?, con Tomás, el primer libro del que se declara autor Cartagena es el Memoriale Virtutum, porque antes él dice que es compilador o es traductor, etcétera, pero el rey Duarte, que prácticamente copia en capítulo 50 de su libro del Consejo de los Consejeros y en otros lugares lo utiliza, el Memoriale Virtutum, pues lo cita, igual que Atulio, que lo había traducido allí, Cartagena, pues como un autor más, entre una lista bastante larga, ¿no? Dice, cumplió el libro del regimiento de los príncipes, de Gil de Roma, Memorial de Virtudes, que de las éticas de Aristóteles me ordenó el Deán de Santiago, es decir, como si fuera un compendio solo, a pesar de que Cartagena dice que él es autor, no utiliza la palabra compendio, y bueno, menciona a otros simplemente en la lista. Y fijaros que esta concepción del Memoriale Virtutum como compendio pasa a la traducción castellana, que en el prólogo dice que es los dichos de los morales filósofos. Ya está. No es obra de Cartagena, es obra de estos morales filósofos.
Claro, esto contrasta estos silencios o ocultaciones con otros autores que sí que se declaran firmes seguidores de la obra de Cartagena y al que deben la idea seminal de sus obras, por ejemplo, el Valor de Historias Escolásticas, que Almela explica que es un encargo prácticamente de Cartagena, que es cristianizar a Valerio Máximo, que ya estaba bastante cristianizado, y recordad que Juan Alfonso de Zamora, el secretario para el que había traducido a la primera obra de Cicerón, es quien traduce del catalán de Canals el Valerio Máximo. O sea que aquí hay una cadena de transmisión, eh, digamos, de obras muy clara. Hace el Tratado de la Guerra, que en realidad es un compendio de doctrina de caballeros, la compilación de las batallas de Jaro, son siempre compilaciones. La compilación del Milagro de Santiago, que también es un encargo de Cartagena para exaltar la diócesis, y además se ocupa de publicar sus obras religiosas, el oracional con las glosas. Sánchez de Arévalo, que había sido escogido por la reina Catalina de Lancaster porque le pareció que era un chaval muy espabilado, ¿no? Según cuenta Arévalo en su Speculum Vitae Humanae, una obra casi autobiográfica, muy interesante, ¿no? La historia de la Recua casi lo lee en términos edípicos. Bueno, pues sigue en su carrera, se lo lleva a Cartagena después de estar en el Hospital Rey, donde tiene este encuentro, ¿no?, sobre el que es superior la vista o el oído, ¿no?, y escribe esta ortolana Cuestiones, que yo creo que es una obra irónica sobre sí mismo, sobre las declinaciones, con Bruni, y sigue exactamente la estela profesional de Cartagena. Empieza con una oratio sobre la conquista de Gibraltar, que está copiando la oratio de primera de Cartagena, y después sigue una serie de obras históricas que, aunque Guillermo Alvar, que no está aquí, desgraciadamente, dice que, bueno, que la influencia de Cartagena es vaga, la estructura, y sí, yo creo que Arévalo no va ni siquiera al de Rebus Hispania de Jiménez de Radas, sino que va directamente a Cartagena, lo fusila más o menos, y con San Isidoro lo mismo, el elogio de España y la tesis neogoticista, etcétera, deriva directamente de Cartagena. Alvar ha detectado que él cree que el impulso de la de la compendiosa historia hispánica es un encargo de Enrique IV que pregunta sobre la controversia de Alfonso Bruni. Yo esto, de Alfonso y de Bruni, la verdad es que no he acabado de verlo. En cambio he detectado, que me los he puesto aquí, varios pasajes donde claramente está no solamente utilizando las traducciones de Cicerón de Cartagena, que las cita por doquier, sino también de la preeminencia. Un caso muy curioso es Valera, casi con esto termino, porque Valera, que es, digamos, un personaje extravagante en el sentido de que es una persona que se promociona a sí mismo, que va por libre, pero que ha estado en Basilea, que ha asistido además al discurso ante el emperador Alberto de Cartagena, y esto le impresionó mucho, él lo cuenta él mismo, pero nunca lo cita directamente. Cita el Tratado de las Sesiones, que sabemos que sí, que estaba en la biblioteca del Conde de Haro y que es un compendio de los textos legales ahí en Basilea, y lo utiliza, bueno, esto ha sido detectado por las editoras, ¿no?, por Federica Corsi en La defensa de las mujeres y en la Crónica Valeriana, y citan a Séneca, citan a Cicerón, pero no dicen que es Cartagena, digamos, la fuente última. Y esto pasa más en poesía, se puede entender más en poesía porque son alusiones, no se trata de citar. Gómez Manrique, por ejemplo, está claramente imitando el prólogo al de Senectute, igual que hará Jorge Manrique, en un pasaje que, tanto por razones semánticas, tanto Luis Fernández Gallardo como yo detectamos de manera independiente, pero utiliza la palabra arrabal de la senectud, que es una expresión que utiliza Cartagena en el prólogo, pero Guillén de Segovia, del círculo de Alonso Carrillo, más tarde Pedro Manuel Durrea, y que su editora Maribel del Toro Pascua ha encontrado cantidad de ecos, no citas, de Cartagena.
Y con esto termino. Claro, lo interesante es que Cartagena, que tiene una vocación literaria indudable, se inventa estas palabras y estas estructuras en los textos que yo a veces he copiado, ¿no? Un ultílogo, esta palabra se la ha inventado él. Anazofilosis, ¿no? Pues porque tiene una palabra que ninguno de nosotros hemos podido pronunciar bien, una palabra griega, cuando él no sabía griego, ¿no? Para llamar la atención. El defensorium es un tipo de texto precisamente de controversia herética, digamos, que hay muchos, o sea, el título está buscado a conciencia. Las metáforas, el estilo, no solamente el latín, sino las metáforas que utiliza Cartagena siempre en relación con la vida cotidiana, que muestra una percepción de Cicerón y el estilo conversacional muy, muy notables, y más en esta época. Bueno, o sea, esta vocación como autor, sin embargo, queda enterrada en el hecho de que muchas de las obras de Cartagena él no se declara autor, no hay una presentación de sí mismo como autor. Él lo que hace es transcribir conversaciones, compilar tratados, traducir a los clásicos, glosarlos. Y esto hace que su figura como autor, por un lado, quede totalmente difuminada y por otro lado, pues hace que se hagan cantidad de falsas atribuciones a Cartagena. Todo lo que sea, no todo, estoy exagerando, pero muchas de las traducciones clásicas que circulan sobre caballería, sobre Aristóteles, oraciones políticas, son atribuidas a Cartagena porque sin haberlo leído, digamos, es identificado con este tipo de literatura. Y esto es lo interesante, porque yo creo que entonces Cartagena lo que hace es darse cuenta que la cultura es una forma, es una práctica social. Más allá de citar a los clásicos o considerar, igual que a los judíos, que este argumento yo creo que lo saca también del rescate de los paganos, mientras, aunque no hubieran conocido a Cristo, como coinciden en la razón, ¿no?, con el cristianismo, pues hay que salvarlos, por decirlo de alguna manera. Ellos no tienen la culpa de ser cristianos porque Cristo no había nacido. Esta racionalidad por encima que permite rescatar a cuerpos sociales que de otra manera o culturales hubieran quedado marginados, es la impronta de Cartagena, es su propia escuela. Y esto yo creo, no sé si a través del convento de San Pablo o porque forma parte de la teología cristiana, ¿no? Esto sí que conecta a Vitoria con Cartagena. Hay un artículo de Rosenstock muy interesante sobre esto y hace una comparación entre los argumentos que hace Vitoria respecto a cómo los indios tienen alma, a cómo Cartagena precisamente incorpora a los judíos dentro de la comunidad cristiana. Pero es esto, ¿no? Comunidad. La identidad de Cartagena no es una identidad individual, es una identidad que surge de una comunidad, y una comunidad que cuando surge como tal, los conversos, es lo que los antropólogos, en este libro famosísimo de Víctor Turner, llaman liminal, es decir, estar en el umbral. Y como decía Riga, algunos de ellos se quieren asimilar, quieren pasar al umbral y dejar de ser reconocidos como conversos, pero las circunstancias cambian y esto hace que el paradigma que ha propuesto algunos de vosotros, de ustedes se han referido esta mañana también a ello, el paradigma cambia radicalmente, no con Enrique IV, sino con los reyes católicos. No está Teresa, pero tiene un artículo muy interesante sobre el helenismo y la Edad de Oro, y Jeremy tiene otro sobre la Edad de Oro de la católica, y ellos promueven esta imagen de veladores de la barbarie, por seguir a Nebrija. Antes de nosotros no había nada. Y esto hace que o bien haces carrera en Roma, como hace Arévalo, Joan Margarit, Baltasar del Río, Juan de Cervantes, que vas a Roma y haces política internacional para Fernando el Católico, para el Reino de Aragón, o en Castilla quedas relegado a una, no totalmente, no quiero utilizar esta expresión que es un poco fuerte, pero una especie de damnatio memoria, que hace que tus obras se transmitan o anónimamente o en misceláneas bajo la que queda sepultada la figura autorial de Cartagena. Gracias.